Buenos días, Latinoamérica. Buenos días, Nicaragua. Buenos días, Chile. Buenos días, United States of America. Buenos días, New York City. Buenos días, Potosí. Potosí. Las minas de Potosí. Las minas de Potosí. Buenos días. Buenos días, Baños de Agua Santa. Baños de Agua Santa. ¿Dónde son? En Ecuador. Ecuador. Así ¿Y es. has ido? He ido, sí, es muy bonito. ¿Qué se hace? Rafting, zipline, ver cascadas. Ver cascadas. Sí, Me gusta ver cascadas. es un lugar extremo. ¿Cómo son los pájaros de Ecuador? ¿Cómo son O los sea, pájaros? hay pájaros bonitos. Hay como variedad de aves. Hay una variedad de aves. Ok. Sí, bueno, está el cóndor, que es Sí, claro. Sí, sí. el mítico. Y Pero está casi extinto, ¿no? El cóndor. no sé, tengo que preguntar. No sé cuántos hay. Debe haber como 6. No, hay más. En Hay más. Libertad. Luego en cautiverio debe haber más. Como 20. No, tienen que haber más cóndores. ¿Sí? Yo creo que mínimo 100. ¿Se come cóndor? No. No, es ilegal. Seguro alguien lo come. El episodio de hoy lo tenemos con el abogado y activista de los derechos ¿Humanos? humanos internacionales. Sí, sí. El cazador de dictadores, le dicen. Le dicen. Sí, sí. Reed Brody, que él participó en varias campañas, actividades para bajarse a algunos dictadores en África y América Latina. Sí, exactamente. También, o sea, ¿cómo te imaginas tú? Imagínate una película, ¿no? Ok. Que empieza. El cazador de dictadores. Ujú. ¿Quién hace el ¿Quién personaje? es el cazador de dictadores? Sí. ¿En qué año es esta película? 86. 86. Es Brad Pitt. Pero es muy joven Brad Pitt en esa. Y por eso podía cazar dictadores. Nadie lo sospechaba. Porque era un niño. Nadie lo sospechaba. Ok. No, no era un niño. Tendría como 15 años Brad Pitt. Aprox. Sí, sí. Claro, yo me imaginaba tipo Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. No, Y caza dictadores a patadas. no es cazador de dictadores. ¿Sabes quién era muy cazador de dictadores? Leslie Nielsen. En la película The Naked Gun. Sí. Porque hay una escena en donde, al principio, donde como que acaba con todos los dictadores de los malos. Que son con los que hay que acabar. Los dictadores buenos tienen que seguir ahí porque están haciendo buenas cosas. Exactamente. Nada, fue una conversación bastante interesante, ¿no? Reed Brody, además, como que había momentos en donde no entraba, ¿no? Un poco en el juego, ¿no? Era como... Sí, pero no sé si era yo creo que es por que no sabe hablar tan bien español. Ah, Bueno, tú dices que no te entendía. capaz. Tiene un muy buen español realmente. Tiene muy buen español, Reed Brody. Sí. Total. Vi en sus fotos de internet que tiene siempre la misma bufanda. Mm. Es la bufanda que le dio Pinochet antes. Se la dio Pinochet. En honor al enemigo que lo venció. Sí, fue como, me has derrotado, te entrego una muestra. Nada, Argentina, vamos para allá pronto. Se los digo aquí. Todavía no están en venta las entradas, pero atentos, ¿no? Atentos. Atentos, gente de Argentina. Vamos a medir qué tan latino es Argentina En mayo. en mayo. Sí. Así que nada, vamos con Reed de una. Reed Brody en el latinómetro a continuación. Bienvenido, Reed, al Latinómetro. Ya te está escuchando esta gente, este público latinoamericano. Hay muchos latinoamericanos que están regados por el mundo, además. O sea, inmigrantes. ¿Se le puede decir expat a un latinoamericano? Mira, un expat, no sé, los expats son la gente que quiere, o sea, que lo hace por selección de vida, ¿no? Por Sí. elección. Sí, total. Yo creo que en su En su mayoría, sí, sí. los latinoamericanos están en búsqueda de una vida mejor, ¿no? Sí. Poder vivir, ganar y Total. tranquilamente o vivir en paz, ¿no? Sí. So, los total. expats lo dicen a la gente que lo hace por conforto o por interés, Sí. como yo, por ejemplo. Total. Bueno, ¿qué es el primer expat del Latinómetro o no? Yo creo que de los primeros, sí.
Sí, sí. Sí, porque bueno, tú tienes aquí, viviendo en España, ¿cuánto tiempo ya? Bueno, yo vivo estoy aquí desde 8 o 9 años. 9 años, 8 9 años. Pero vivo un poco entre varios lugares, ¿no? Mm. Entre Estados Unidos, también con mi pareja tenemos una casa en Francia, Ah, mira. Oh, wow. donde pasamos varios meses al año, Oh. cerca de Carcassonne. 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 No sé cómo se pronuncia eso, pero Carcassonne. 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 El Carcassonne. Carcassonne también suena como a un sitio así en, no sé, en Colombia. Sí, suena cerca de la costa de Colombia. Sí, no, el Carcassonne. Vámonos por el Carcassonne y hacen empanadas muy buenas ahí en Carcassonne. Sí, en Colombia. En Carcassonne, Colombia. Ah, ok. Me lo estoy inventando. Ah, ok. Total. No, ahí vivimos en un pueblo chico, al lado de Carcassonne. En realidad, un pueblo de 850 Ah, wow. habitantes, No. pero que es el Village du Livre, porque tienen como 16 librerías de libros antiguos. Ok. Ah, Es mira. un poco el... Es como de gente que le gusta leer, Sí, ¿no? sí. Y también van escritores allí. Hay unos escritores, varios traductores que viven ahí. Hay mucha gente del arte. Es un lugar Oh, wow. que nos gusta mucho bueno, es mucho sin pretensión. Sí. O sea, no es como la Côte d'Azur, es un lugar un poco olvidado de Francia. Pero por eso de los libros, que es un invento reciente del pueblo, hay gente literaria. El invento reciente en el pueblo. En el pueblo. Claro, que te iba a decir, porque los libros existen hace 3.000 años. Sí. No, pero en algún momento Alguien de marketing del pueblo, ¿no? No, en realidad había un gran librería en Carcassonne, justamente, que estaba mudando y no sabían dónde. Llegaron ahí y ahí alguien se inventó esa idea de aglutinar y la mayoría de o sea, uno imagina muchos turistas, pero en realidad la mayoría viven de venta por internet con libros antiguos, etc. Pero hay un poco turista, pero no tanto. Sí. Eso es como yo estuve hace tiempo en Ginebra, en Suiza. Y la idea que tuvieron no fue libros, sino poner un chorro de agua. Sí. Entonces dijeron, mira, o sea, hay Vamos. un chorro. Y la gente va a ver el chorro. O sea, no entiendo ver un chorro, ¿eh? No le veo sentido alguno. Pero es un buen chorro. Es muy alto. ¿Has estado en Ginebra? Yo viví 5 años en Ginebra. Y hay un chorro. O sea, Hay un es muy alto el chorro. El Jet d'eau. Jet 2 se llama. ¿Y puedes beber de ahí o? No. ¿O eso es Bueno, extra? ahora sí, mira, yo viví en Ginebra hace más de 20 años, pero ahora la gente han limpiado todo el lago. El lago. Y ahora hay playas. Sí, La oh, playa wow. de Mira, Genève, ok. y la gente, yo ahora cuando voy en el verano, Claro, evidentemente, siempre voy nadando. Y una vez Voy nadé en el lago este también. Sí. Sí. Hace tiempo. Ujú. Hay una cosa que pasa mucho en Latinoamérica, ¿no? Que es lo de ir a nadar al río. Ujú. O ir a nadar a una laguna. Yo hago, mire, en el pueblo mira, una de las cosas que me encanta de Barcelona es el mar, que yo cuando puedo, y durante el verano, ahí tenemos al lado de nuestro pueblo un lago, y yo voy todos los días. Wow. Para mí es... Es sabroso. Es sabroso. Sí. Nadar en lago en verano es sabroso. Sí, Es como mucho. más frío. Es más, tiene como- Sí. Porque tú eres de Estados Unidos, eres de Nueva York. De Brooklyn, sí. De Brooklyn. De New York y el Brooklyn. que Brooklyn. Y ahí el mar está de adorno. ¿O se usa? No, se usa mucho, se va a la playa, tenemos una playa. O sea, no es tan bonita como muchas otras playas, pero ahí en Brooklyn tenemos playa. ¿Sí? Coney Island es una playa. Claro. Ahí si vas un poco más alejado, en Long Island, Fire Island, hay playas muy bonitas. Es que Sí, sí. había fotos. Yo hace poco vi unas fotos como de gente tomando el sol en la arena delante del World Trade Center. Hace tiempo. Bueno, eso no es el mar, no es Es el río. Es el río. Claro. Ahí en ese río no se puede Claro, y nadar. no se puede nadar. Todavía. Se ha hecho mucho trabajo. El cantante folk Pete Seeger Sí. tenía un barco
Y su gran propósito en las últimas décadas de su vida era limpiar Hudson River. Y ahí hay gente ahora que sí, que nada, pero mucho más arriba de New York. No, hay gente que nada ahí. Sí, hay en la serie, en el sitcom de Seinfeld. Sí, es cierto. Hay un episodio donde Kramer se va a nadar el Hudson y vuelve oliendo muy mal. Estaba pensando diciendo esto, estaba pensando en lo Total. de Seinfeld, sí. Bueno, eso es algo de lo que quieren hacer en Guayaquil, Ecuador, que es la ciudad donde yo nací, que tiene un río que ahora, bueno, está podrido, el Estero Salado, y es verde oscuro y nadie puede entrar ahí. Eso Sí. Y hay mucha gente idealista que dice, vamos a limpiar el estero, vamos a poner un taxi. En Venezuela pasaba lo mismo. En Venezuela, porque en Caracas está el río Guaire, que es un río que cruza Caracas, que hace muchos años era un río navegable, un río limpio, o sea, era el río de Caracas. Pero ahora es marrón, no es verde, es marrón. Ah, mira. Y huele muy mal, es un río muy contaminado. Y había como un plan, o sea, había como... Una de las promesas de Chávez fue como, vamos a hacer el Guaire navegable, y no pasó nunca. O sea, no... Estas cosas como que, sí, ¿no? 2 años más y lo hacía. Sí, ¿no? Estaba a punto de hacerlo. Estaba a punto de hacerlo. Estaba ahí ya, Estaba cerca. Y se le... Totalmente. Bueno, Reed, Mira, sí, exacto. tenemos que ir a la primera pregunta del latinómetro, que la primera pregunta siempre es, dinos tu nombre completo. En inglés, Sí, como quieras. Reed Kalman Brody. Kalman. Pero con C, ¿no? Con K. ¿Con K? K-A-L-M-A-N. Ok, Kalman. Que era el nombre de mi abuelo. Ok. O sea, el nombre de pila de mi abuelo. Y no Prenom. se usan 2 apellidos en Estados Unidos. No, pero aquí como pongo... Bueno, como siempre me llaman Kalman... Bueno, en los hospitales y todo... Bueno, no voy... Pues sí, voy. Pero Kalman porque... Piensan que ¿Qué es tu apellido? el segundo de los 3 nombres sería mi apellido. Usan tu middle name como apellido. Eso. Sí, Ok. sí. Bueno, son Reed Kalman Brody. 5 sílabas. Nosotros preguntamos esto porque está esta idea es real que los nombres latinoamericanos tienen muchísimas sílabas, entonces el mínimo que pedimos son 10 sílabas. Llegaste a 5, que es... Reed Kalman Brody. ¿Puede ser el menor número de sílabas que hemos tenido? Creo que es el menor número de sílabas que hemos tenido en episodios. Porque en vivo, creo, o sea, en el show creo que tuvimos a alguien que tenía 4 o 3 o algo así. Ok. Pero sí, o sea, pero tiene sentido. Porque eres de Estados Unidos. Okay. Y siendo de Estados Unidos, tiene sentido que tenga 5 Reed sílabas. Brody. Sí. Yo tengo 15 sílabas en mi nombre. 15. Me llamo Leonardo de Jesús Enrique García Méndez. Ok. Porque mucha gente también pone ahí nombre de santos, de abuelos. O sea, de... a mí me pusieron... Yo iba a ser Leonardo Antonio. No, Leonardo Enrique, perdón. Leonardo Enrique. Pero cuando nací me estaba muriendo. ¿Vos? Sí, cuando yo nací ok. tenía como los pulmones mal formados. Tenía como... Porque nací a los 8 meses. Y tenía como una cosa que los pulmones no se habían desarrollado. Estuve en incubadora. Tuve como hasta muerte clínica. Me tuvieron que revivir, ¿sabes? Tuve todo esto y tal. Y mi abuela le pidió mucho a Jesús. Entonces me pusieron de Jesús porque me salvó bien, Jesús. bueno. ¿no? Entonces por eso tengo 3 nombres. Leonardo de Jesús Enrique. Sí, sí. ¿Y vos? Yo tengo 10 sílabas, que es Ricardo Andrés Andrade Malo. Es un poco aburrido después de la historia que contó él. No hay nada, ¿no? No hay nada. Solo hay una que otra sílaba, pero es aburrido. Bueno, yo soy Reed porque como Lou Reed, Claro, aquí, sí. siempre ahora digo Lou Reed, pero en realidad yo fui nombrado por un amigo de mi padre, por otra persona, que fue nombrado por John Reed, que es el americano el único americano enterrado en el Kremlino. El de 10 días que conmovieron el mundo, bueno, México rebelde, un escritor comunista americano. Ok. Comunista. Bueno, que tu nombre sea de origen comunista te suma puntos. Me suma puntos, sí, porque hay mucho, en Latinoamérica hay mucho Lenin. Mucho, Sí, Lenin. No, Sí. Sí, bueno, el expresidente de Ecuador se llama Lenín Moreno. Sí.
Sí, un Sí, tipo agradable. Él contaba chistes antes. Él cuando era vicepresidente, su función era básicamente, era un MC de fiestas. Ah, qué bien. Iba a los eventos a los que no quería ir Correa y contaba chistes. Y la gente, qué bien, Bueno. Lenin. Presidentes comediantes. Hay muchos. Bueno, tenemos uno en Estados Unidos. Bueno, y Zelensky, ¿no? También era, Y Zelensky era de verdad. era de verdad comediante. Y sí, mira, y además en su... yo he visto después la serie con Zelensky, Sí. en el cual él se convierte En de presidente. profesor en presidente. Claro. O sea, él actúa de presidente. Sí. Y ahora es presidente. Es que yo vi, hace poco vi que, o sea, como un video en internet que era como de estos de teorías de conspiración, ¿no? Y el tipo decía como que, claro, es que lo que hicieron en Ucrania fue hacer como el piloto de lo que iban a hacer luego con el gobierno, ¿sabes? Entonces, que si tenía aceptación como presidente en la serie, luego la iba a tener como presidente, que todo era como un psyop, ¿sabes? Para Un psy-op. sí. Psychological ¿Qué opinas de los psyops? ¿Bien? No. Yo creo que la realidad la tenemos que proteger. Bueno, no sé si la tenemos. Hay que demasiados, proteger. ¿no? Es que nunca sabe, ahora sobre todo, ¿no? Todos los experiments, Sí, experimentos. experimentos que hacen sobre la realidad Total. para cambiar. Ya es muy difícil, yo creo que lo más dramático en el día de hoy es la pérdida del sentido crítico de la gente de distinguir entre la verdad y la Como falsedad. ahora lo de Jim Carrey, ¿viste lo de Jim Carrey? No. Que fue una... Fue una ceremonia. Brit Awards, creo que era. Pero Sí. BAFTA, ajá. Sí, y se hizo un facelift Me dijeron. y la gente está diciendo, ese no es Jim Carrey, Que es un clon. es un clon, lo clonaron a Jim Carrey. O sea, dicen que como él estaba... Él hizo una vez un gag, creo que fue en Conan o en uno de estos late nights, que decía que él era Illuminati, hacía como este gesto y tal, ¿no? Es que este es el gesto de los Illuminati y no sé, y hablaba como de los Illuminati y no sé qué tal. Y claro, ahora dicen que él estaba exponiendo a los Illuminati y los Illuminati lo sacaron y lo clonaron. Y ahora el que está nuevo es un clon. Se habla mucho de clones y de cosas. O sea, sí es verdad que hay como una... Yo creo que ahora con la inteligencia artificial es más fuerte, pero inclusive antes de la inteligencia artificial había como demasiada desinformación que la gente se la creía como... Sí. O sea, sobre todo campañas de WhatsApp. Yo me acuerdo que en Venezuela había muchas campañas de WhatsApp y era durísimo, ¿sabes? Era como... Sí. O sea, no sé cuántas veces anunciaron que están los militares en los cuarteles, compren comida, pongan gasolina, ya se cuadraron, va a caer el gobierno mañana, cuidado. Y no pasaba, o sea, eran todos como campañas de desinformación. No, yo Muy creo loco. que, mira, eso lo veo mucho con mi hijo, ¿no? Que recibe sus noticias de Snapchat y de TikTok y es muy de... Uno tiene que ser muy cuidadoso, no Claro. cuidadoso, pero tener ese sentido crítico. Mira, el otro día me mandó un periodista del New York Times, una amiga periodista del New York Times, me mandó una cosa que era un bulo, pero pensando que era cierto. Claro. Sí. Es que, sí, sobre todo, sí, es que de verdad que, o sea, yo he aprendido últimamente como a cuestionar absolutamente todo. Okay. Todo, venga de donde venga. O sea, lo veo y, o sea, es como, hey, ¿esto qué? Esto, o sea, de hecho, por eso he recuperado leer. Antes yo no leía libros. ¿Ah, no? No, yo llevo como... Bueno, normalmente la gente hace el inverso, deja de leer. Yo he empezado como a leer libros, sobre todo libros que me pongan en contexto las cosas. Y eso me ha ayudado bastante a tener como un pensamiento crítico y entender un poco de dónde está viniendo lo que me están enseñando, ¿sabes? Porque... Pero... Pues, si quieres leer cosas así, ¿por qué no lees To Catch a Dictator de Rick Brody? Here we go. Sí, mira. eres el primer escritor que estaba en el Latinómetro. La primera persona... ¿Ah, sí? No, Creo que sí. Nur escribió un libro. Ay, Nur, sí. Nur escribió un libro, sí. Claro,
tenemos esta opción. Lo voy a leer. No lo he leído, lo voy a leer. Muy bien. Lo voy a leer. Te lo Y recomiendo. léanlo, por favor, gente. Claro, que vi en internet que bueno, que tienes experiencia tú con dictadores, ¿no? O sea, es como tu... Bueno, es un poco mi especialidad ahora en la vida, ¿no? ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito, en el sentido de... A ver, siendo objetivo, porque claro, todos Son no- malos. Son malos. Son malos. Son Pero, malos. pero tú que tienes más experiencia, dirías, este lo hizo mejor. Este aprovechó todas las habilidades, todos los recursos del Estado y el militar y la propaganda. Él ha sido el mejor dictador. Mm. Mm. Bueno, el que más provecho ha sacado sería como Bokassa de la República Centroafricana, ¿no? Que creó un imperio. El más... Hay unos que son, como decían, más chistosos, ¿no? Sí. Que tenía como... que eran más entretenidos. Otros que... ¿Sabe que la gente piensa que... En realidad, eso de los de los dictadores... es que mucha gente piensa que yo soy experto en dictadores. Ok. Y no lo soy. Y no, en realidad no me interesa. Lo que mi me interesa son la gente, son los pueblos Sí. que luchan contra los dictadores. Sí, 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 ¿no? Claro, porque muchas veces se hace énfasis en la persona. Es como, por ejemplo, cuando empezaron a hacer series de Pablo Escobar, ¿no? Que se hacían series, entonces Sí. que de repente eran series que humanizaban de repente, Sí. ¿no? A esa persona que estaba haciendo esas cosas y tal. Mm. Y creo que igual pasa con los dictadores, ¿no? A nivel de protagonismo, ¿no? Se llevan como todo el protagonismo de Sí. toda la movida y al final los que están viviendo eso es la gente, ¿no? O sea, es como... Y lo que a mí bueno, aquí tenemos evidentemente un dictador y se llama Atrapar a un dictador porque es más sexy, ¿no? Pero en el libro los héroes son la gente mira, esa persona Suleiman Gengeng, Sí. ¿no? Que pasó 3 años en la cárcel y había gente muriendo a su alrededor y de fondo de su célula, de esa locura, juró ante de Dios que si salía, que iba a luchar por la justicia. Y el libro comienza con él en la cárcel y termina con él después del juicio al dictador. Claro. ¿No? Y eso, lo que me encanta de mi trabajo es justamente trabajar con gente que ha transformado su sufrimiento en propósito de justicia. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, es cierto que hay dictadores que son más crueles pero yo creo, por ejemplo, que Donald Trump, si él fuese africano, sería muy feliz, ¿no? Porque de un país africano, pues ahí podía hacer lo que quiera. Lo que quiera. Ahora tenemos... En Estados Unidos también. No, está tratando, pero en Estados Unidos tenemos 200 años de una vida, 250 ahora de una vida cívica, de instituciones. Él está, mira, si lo único que nos separa de que sea él quiere ser dictador, eso es cierto. Pero hay cada vez más resistencia en Estados Unidos que le impide ser dictador. Pero si por él fuera dictador total, por eso él está ahí, a él le gusta a Vladimir Putin, le gusta los... Le gusta, lo que es muy loco, le gusta a Zoran Mamdani. Mira, yo creo que respecta a Zoran Mamdani.
Yo participé en la campaña de Zohran ¿Sí? Mamdani en New York. Sí. Yo acabo de pasar 5 meses en Estados Unidos. Participé muy modestamente. Zohran Mamdani, cuando quieres, invitado al podcast. Muy bien. Segunda persona que participó en la campaña de Zohran Mamdani. Gianmarco también. Porque estuvo Gianmarco Soresi aquí, un comediante, y también estuvo... Bueno, eso en realidad fue un poco la singularidad de la campaña de Mamdani, es que movilizó a mucha gente. Sí. Había 100,000 personas haciendo puerta a puerta o haciendo trabajo en la campaña, Sí. en una ciudad de 7 millones de personas. Y yo creo que justamente eso que lo hizo, bueno, una de las cosas que lo hizo, pero eso es lo que respecta a Trump, que Trump sabe que con Mamdani no se puede y que él no es, porque a él, yo tenía miedo cuando ganó Mamdani, que Trump iba a hacer imposible la vida. Sí, que ibas... Cortar la ayuda, hasta cortar la puente que llevan, o sea, todo para sofocar. Porque él lo que está haciendo en el país entero es, mira, las tropas que mandan, solamente manda a Ciudad Democrática, Minnesota, Los Ángeles, Washington, Portland. Caracas. Caracas. Bueno, mucha democracia no había allí, pero No, bueno. porque él quiere mandar, pero él se dio cuenta que con la movilización que hay detrás de Mamdani, que quedan movilizados, es también una diferencia importante, que Mamdani no dijo como Obama, bueno, ya hacemos el trabajo, ya me dejan gobernar. No, Mamdani utiliza, o sea, ha continuado su campaña de movilización porque tiene proyectos muy concretos y ambiciosos. Sí. Los buses gratis, el cuidado de niños gratis, esas cosas que todo el mundo dice que es imposible lograr, pero lo están logrando ya. No, total. O sea, bueno, es lo que pasa, ¿no? O sea, cuando haces algo que va como completamente en contra de lo que siempre ha habido, ¿no? Que encuentras como esta resistencia, ¿no? Yo tenía una idea y se me fue. Te iba a hablar de... Es que entraste... Zohran Mamdani. Bueno, sigamos con otra idea porque tuve un brain fart. Parecido el apoyo que tuvo Mamdani a Obama en el 2008. Pues justamente había mucha gente detrás, pero la diferencia es que Obama desmovilizó después a sus bases y no, en realidad yo culpo mucho a Obama por la situación que vivimos actualmente en Estados Unidos, porque no ha sabido transformar el país, no ha sabido hacer la política llegar a la gente. Y yo, perdón que hablemos mucho de política, pero eso es. Yo veo en todos los países occidentales la gente cada vez más alejado de la política, más con desafección de la clase política, ¿no? de la casta, que sea de izquierda o de derecha. Y yo creo que la única manera de impedir que los extremos y también la alza de la extrema derecha es justamente incorporar a las personas en la política y con cosas muy concretas, ¿no? Que lo de Mamdani es, como dije, transporte gratuito, congelar los alquileres, cosas que hablan a la gente y que muestran que su implicación en la política tiene un resultado. Un tangible. Un resultado tangible. Total. Sí, ya me acordé un poco de dónde quería ir. Porque hace poco, o
O sea, yo no tenía idea. O sea, hay cosas de la historia de Latinoamérica que yo no... O sea, que simplemente no sabía, ¿no? No lo sé y tal. Y hace poco me recomendaron un podcast y lo empecé a escuchar, que es un podcast argentino que se llama Skyvan. Skyban. ¿No? Skyvan. Y es un podcast que habla sobre los vuelos de la muerte, ¿no? Que hacía la Junta Militar en Argentina. Y claro, me dejó loquísimo. O sea, no sabía yo que Argentina había... Yo sabía que había habido una dictadura y tal, pero no a ese nivel, ¿sabes? No... Y claro, y de repente caigo en cuenta y te deja... Entonces, claro, y justamente ese podcast, al igual de lo que me cuentas tú de cómo se hila tu libro, en ese podcast tú ves gente que sufrió bajo esa dictadura, porque la que lo hila es una mujer que era, ahora es periodista, ahora es escritora, y es una mujer que fue víctima de la dictadura porque estuvo desaparecida en el ESMA, en Buenos Aires. Y esta mujer cuenta cómo su investigación terminó en el juicio de perpetradores, ¿no? Y esa cosa de tú sufriste esto y lograste llevar a esta gente a la justicia. Es lindo, ¿no? Wow. Es súper lindo, ¿no? O sea, a mí me dejó como... O sea, el poder, ¿no? O sea, bueno, Argentina es uno de los pocos países que ha enjuiciado a sus dictadores, ¿no? Bueno, para volver a mi latino metro, yo empecé, bueno, yo hice un viaje de 5 meses en Latinoamérica. Sí. Eso quería preguntar. Tú entraste a todo este tema de los dictadores y luchas casi que por accidente, ¿o no? Bueno, de lo todo, que leí. Todos vamos a esas cosas por accidente. Claro. Uno no es nato. Nace ahí, no. Yo, mira, primero vivía en París. Y yo en París tenía un compañero de piso que era un exilado chileno. Y él me convenció a visitar América Latina. Espera, ¿y antes de vivir con el compañero chileno ya sabías español? No. Entonces te tocó aprender español chileno. Me tocó aprender, bueno, te cuento. Mira, yo aprendí español con las canciones de Paco Ibáñez. Oh, wow. Y estando en París empecé a un poco estudiar y después me fui 5 meses. Pues yo tenía nociones de castellano, pero en esos 5 meses en América Latina aprendí español. Okay. Yo me acuerdo que volví, bueno, empecé en realidad en Panamá, y después Lima. Y hice un recorrido de unos 4 meses para volver a Lima y volví a la casa de los mismos amigos que me habían acogido a mi salida. Y mi español era totalmente... Era distinto, claro. Tú llegaste diciendo, hola, soy Rita, y regresaste, ¿qué lo que, mamá huevo? Y en ese viaje que hice, tuve unas experiencias inolvidables. Estuve, por ejemplo, en Potosí, Bolivia. Sí. Y no sé cómo bueno, encontré una chica argentina que viajamos juntos y no sé cómo contactamos con el sindicato de mineros en Potosí, que nos llevaron a las minas de estaño. O sea, bajé en donde la gente casi no podía, o sea, la gente tenía una esperanza de vida de 39 años y ganaba nada. Y pasé unos días ahí con la gente del sindicato que nos explicó un poco el precio de estaño en el mercado de Londres y New York y me dieron las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Y ahí
un poco me concienticé sobre las relaciones. Y después, al cruzar con ella la frontera de Bolivia para Argentina, que era eso era justamente en la época de dictadura militar, me quitaron el libro de Eduardo Galeano, primera. Y después, un mes después, bueno, unas semanas después... ¿Y tú ya habías terminado el libro cuando te lo quitaron? No, Entonces ¿qué pasa después? y me querían... Y yo creo que mi compañera Graciela le decía, tengo ese recuerdo de que mi compañera Graciela decía al guardia que llevaba el libro, que nos quitó el libro, pero es un americano, y el tipo, pero usted no sabe que hay gente muy malintencionada que viene aquí al país para difundir ideas extranjeras y esa cosa. Y después llegamos, ella era de Rosario, entonces ella llegó antes porque ella venía de unos meses fuera de su país, y trabajaba en Perú y quería llegar a la casa de sus padres sin su novio, etc. Entonces yo llegué después a Rosario y estaba en la estación de trenes a las 5 de la mañana, o a las 6, no sé, solo. Y ahí me acercan 2 agentes, pero en civil. Y me llevaron al baño de la estación. Me desnudaron. Wow. Me tomaron todas o sea, en mi libro de direcciones, todas las direcciones de las personas argentinas, ¿no? Y que tenía, y yo haciendo el tonto, ¿no? Que no hablo bien español, que no... y finalmente me dejaron ir. Me pidieron un soborno que no... Claro. Que sí. Latinoamérica sin sobornos no es Latinoamérica. ¿Y ese fue tu primer soborno en tu vida? ¿O habías sobornado antes? Bueno, en realidad yo hice el sordo y no entendí y no le di nada. No le dijiste nada, ok. No le di nada. Pero lo chistoso es que una semana después yo continuaba en mi viaje de Rosario para Buenos Aires y estaban los 2 tíos de nuevo, pero esa vez eran, ¿y cómo fue? Y si fueron al monumento, y si pidieron eso. Y me pagaron el viaje de Buenos Aires, de Rosario para Buenos Aires. ¡Wow! Pero esa vez sí le di un soborno, porque el más joven de los 2 después montó al tren. Dice, mi amigo, él es muy buen tipo, ¿no? Que mira, te pagó el viaje y todo eso. Pero mira, él está sufriendo porque tiene una familia, que y yo, piensa que lo debería dar un propino o algo. Sí. Entonces le di un propino. Claro, wow. Y después yo estaba en la ventana y ellos en la plataforma saludándome. Pero ¿crees que era como toda parte de una intimidación o no? Mira, no sé, bueno, yo era un poco un bicho raro, ¿no? Ahí claro. Con jeans, con pelo largo, con mochila, eso en el más profundo de la dictadura argentina. Claro. Mira, yo soy muy ingenuo. Para una persona que he logrado lo que yo he logrado en la vida, soy muy, o sea, me preguntaron, por ejemplo, en un momento dado, ¿y usted está inscrito con su embajada? Y yo dije no, que era lo más estúpido, ¿no? Claro, que claro. No se puede decir. Claro, es como, o sea, su gobierno sabe que usted está aquí, ¿no? Sí, es como sí, que sí, y tú, no sabes nada. No. Nadie sabe que estoy aquí, ¿no? Puedes hacer lo que quieras. Pues claro, o sea, creo que fuiste potencial desaparecido. Sí, ¿no? potencial desaparecido, es posible. O sea, posible. esa interacción, porque una cosa de la que habla, ay, me da rabia no acordarme de su nombre, que habla esta mujer en el documental Skyban, es que eran gente muy agradable.
sea, Mira, hay gente, mira, yo no me acuerdo muy bien de si eran, mira, se portaron más o menos, o sea, no me... bueno, no, te desnudaron, ¿sabes? me desnudaron. Pero te Hasta trataron me bien dejaron mientras. con los calzones. Sí. Sí. Pero te pegaron. No me pegaron. Sí, Mira. claro, por eso. O sea, es como... Sí. O sea, como que te hago esto, pero te trato bien, ¿no? Sí. Eso pasaba mucho también. O sea, en Venezuela me pasaba. En Venezuela hay una cosa que, o sea, o sea, tenemos miedo a los delincuentes, pero también le tenemos miedo a la policía. O sea, porque la misma Claro. policía ya... Claro. Y siempre, o sea, todo es como en un tono muy, muy educado Ujú. y muy tal, pero tú sabes que Detrás. se está jugando otro Sí. juego. Ujú. Entonces, claro, está esta cosa de la persona educada y agradable que te está amedrentando sin amedrentar, ¿sabes? Está como esta... Ujú. Y es como bastante incómodo. Entonces tú, o sea, estuviste allí en la Argentina Entonces continué, bueno, fui a ver los padres de mi amigo exilado en Chile. Sí, Entonces pasé unos 5, bueno, recorrí casi todos los países menos Brasil. Estuve en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, no en Venezuela, no. Estuve en Baños. En Baños de Agua Santa. Baños, sí. Muy bonito. Esmeralda. Esmeraldas. No, me encantó. Y después justamente la chica vino a vivir, la argentina vino a vivir conmigo en Estados Unidos ok. y nos implicamos en la solidaridad con la democracia argentina. Sí. Y bueno, eso fue un poco como comencé a implicarme en cosas de Latinoamérica. Wow, claro. Porque luego vi que, o sea, estuviste involucrado en el tema de Pinochet, ¿no? Y después, mira, eso ya bastante después, primero, yo en el año 84, eso lo conté el otro día en la presentación de la revista Granta, con la revolución sandinista en Nicaragua, pues bueno, la gente de mi bando, bueno, los jóvenes de la izquierda en Estados Unidos, Sí. éramos muy inspirados por la revolución sandinista y yo quería observarlo de cerca. Yo fui con una amiga cuyo hermano era un misionario americano en un pequeño pueblo en Nicaragua. Y fuimos a su pueblo de 3,000 habitantes que había sido atacado por la contrarrevolución financiada por Ronald Reagan para derrocar al gobierno sandinista. Y por primera vez en mi vida, a los 30 años, estuve frente a personas que habían, o sea, viudas cuyos maridos habían sido asesinados por cuenta de mi gobierno de Estados Unidos. Entonces yo volví a Nicaragua, pasé 4 meses investigando. Yo era ya abogado. Yo trabajaba en la Fiscalía del Estado de New York. Okay. Me fui de mi trabajo, decidí, porque la gente ahí en ese pueblo me obligaron a prometer que yo iba a contar en Estados Unidos lo que yo había visto en el pueblo y en Nicaragua. Entonces yo no sabía cómo cumplir con mi promesa y decidí, pues, lo que voy a hacer es documentar lo que vi o lo que está pasando. Entonces ¿Y tú no tenías idea? Bueno, ¿O tenías una idea? Yo antes de llegar a Nicaragua, porque él había escrito, el misionero, el cura, había escrito a su hermana que eso de la contra. O sea, yo sabía, pero no lo vi en carne propia. Claro, Okay. Y bueno, sabíamos
que los Estados Unidos estaban armando la contrarrevolución contra la revolución sandinista. Pero nadie había realmente documentado la Ok. amplitud. Y los medios lo decían sandinistas son comunistas y por eso tienen que irse. Y el presidente decía que eran comunistas, que querían imponer el marxismo, que era un peligro para Estados Unidos y que tenía que entonces defender Estados Unidos contra la amenaza de los comunistas, ¿no? Y entonces yo volví y pasé 5 meses un poco yendo de aldea a aldea, pueblo a pueblo, entrevistando a gente que víctimas o testigos de ataques, de atrocidades de la contrarrevolución, mujeres violadas, personas que habían presenciado ataques de la contra. Y pues con mi experiencia de abogado, que era joven abogado, ¿no? Recién egresado de la Facultad de Derecho, pero un poco con mi preparación, hice un informe sobre lo que yo había visto. Y volví a Washington, a Estados Unidos, al momento en que Centroamérica era el eje de la política estadounidense, ¿no? Sí. Que Ronald Reagan, su gran idea, su gran proyecto era frenar, obstaculizar el avance del comunismo en las Américas, ¿no? Que había revolución en El Salvador, que había en Guatemala, había ya la revolución que había triunfado en Nicaragua, había en Granada. ¿Y esto fue antes o después del Plan Cóndor? ¿O al mismo tiempo? Mucho después, del plan Cóndor. Bueno, después como 10 años. 10 años después. Claro, que es años 80 esto, ¿no? Estamos hablando de los años 80. Yo fui en el 84, 85. Mi informe salió en el 85. Y mi informe, y en el momento en que Ronald Reagan equiparaba a la contra lo asimilaba a los padres fundadores de Estados Unidos. Wow. Like the founding fathers of the United States. Yo aquí con mi informe que mostró en vez una crueldad, y mi informe salió en la primera página del New York Times. Oh, wow. Y yo fui atacado personalmente por Reagan, testifiqué en audiencias en el Congreso. Nicaragua utilizó mi informe en un caso contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. ¿Y qué te dijo Ronald Reagan? ¿Cómo te insultó? He said, "So, a few weeks ago, the entire world was treated to a so-called independent report that said that the freedom fighters, que los luchadores de la libertad estaban cometiendo atrocidades. But what the media did not report, but our State Department found out, was that que yo era agente sandinista, admirador del dictador Ortega, y que fui guiado en mi trabajo por los sandinistas." Ok. Lo cierto es que yo tenía simpatía, ¿no? para la revolución en aquel momento, pero el trabajo era, yo tenía, lo interesante es que antes de publicar el informe, nosotros dimos lo dimos al New York Times con 2 semanas de anticipación, diciendo, mira, vaya a Estelí, habla con esas personas, vaya a tal lugar, habla con esas personas. Y lo hizo el New York Times. Así que cuando salió el New York Times pudo decir que parecía verdad lo que el informe. O sea, que el informe fue, Objetivo. Sí, Claro. fue objetivo y
No, Ve- veredicto. Verídico. Verídico. Verídico, sí, sí. Verídico. Sí, o sea, de alguna manera, o sea, tu inclinación política no iba a ser que escribieras diferente. O sea, No. sí, 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 yo vi lo que vi y hablé con Claro. las personas con hablé. Ahora, que los sandinistas terminaron distinto de Sí. cómo empezaron, Sí. o sea, por lo menos Daniel Ortega, eso es otra cosa. sí. Que ellos también cometieron abusos, sí. Claro, porque así termina tu capítulo en Granton, ¿no? Sí, sí, que bueno, y termina un poco el arco de mi vida hace que 40 años después, bueno, Daniel Ortega vuelve después de perder unas elecciones en el año 90, que termina la fase revolucionaria de la revolución sandinista. 20 años después, vuelve al poder por elecciones y se convierte en dictador. Y ha impuesto un dictador probablemente peor que la dictadura que derrocó. Claro. Y ahora, para un poco hace 2 años, yo fui nombrado por Naciones Unidas para investigar los crímenes del propio Daniel Ortega. Wow. O sea que Pero tú no podías entrar al como que- país. como que- ahora no podemos entrar en el país. O sea, nuestro equipo trabaja desde los países limítrofes y evidentemente lo hago en una escala mucho más profesional. Tenemos 7 personas que trabajan a tiempo completo desde Panamá para investigar y tenemos gentes de dentro que nos pasan documentos y tenemos ahora, bueno, la semana que viene, probablemente antes de publicar ese podcast, vamos a presentar nuestro más reciente informe que muestra cómo el gobierno utiliza el presupuesto para financiar los grupos armados, para financiar la represión. O sea, ahora es mira, me hablaban de dictador. Ahora él ha elevado a su mujer al rango de copresidenta. Wow. O sea, hablando de ahora, probablemente es mira, Daniel Ortega, ¿no? Que era el símbolo, no era el más listo de los comandantes, pero se impuso, posiblemente porque no lo era el más listo, lo dejaron, y se impuso como cabeza, como presidente. Y en algún momento, antes de volver al poder, la hija de su mujer Sí. le acusa de haberla violado durante 20 años. Wow. Y presenta un documento de unos 40 páginas, ¿no? Contando los incidentes desde que tenía como 12 años, ¿no? Las violaciones empezaron más tarde, como a los 14 o a los 16 años. Y entonces sale Daniel Ortega con su mujer, la madre, y la madre se disculpa ante del pueblo nicaragüense de haber elevado una hija fabulista, una hija que miente. O sea, toma el lado de su Claro, de él. marido. Sí, sí, sí. Y desde ahí lo tiene un poco por los cojones, ¿no? Claro. Y ahí y ella acumula más y más poder hasta ser vicepresidente
Y ahora desde 1 año y medio es copresidenta. ¿Y esto existe en alguna otra parte del mundo? Yo creo que no existe en ninguna parte del mundo. En la historia de ningún país. Pues yo creo que Bueno, la historia es un poco como los Ceausescu, ¿no? De Rumania. Sí. Pero no, ahí bueno, es trágico para el pueblo de Nicaragua, ¿no? O sea, ellos, los sandinistas, derrocaron a una dictadura familiar que duró 50 años casi, de los Somoza, que se pasó de padre en hijo, etc. Y ellos lo han ahora creado una dictadura, pero formalmente una dictadura familiar, con un presidente. Y la Constitución dice presidente y la Constitución dice un presidente y una copresidenta. Wow. Un copresidente y un copresidenta. Yo creo que a Milei le gustaría ser copresidente con su hermana en Argentina. Sí. Seguro lo hace. Puede que lo haga. Seguro que lo haga. Puede que lo haga. Esto es... Hay algo interesante ahí, que es algo que yo creo que a veces se le dificulta entender a la gente que es de izquierda, pero de otras partes de Latinoamérica. Que es esto, el poder. Yo creo que hablar de izquierda o derecha en Latinoamérica es no un tecnicismo, es como solo una etiqueta, pero es que realmente a esta gente no le importa ser de izquierda o derecha, le importa el poder. Pero hay gente que vive en el primer mundo, so to speak, que se alinea más con las etiquetas y no entiende eso. Y tienes casos como, por ejemplo, cosas recientes que cuando se lo bajaron a Maduro, gente aquí mismo en España también diciendo, no, regresen a Maduro. Es difícil. ¿Cómo le puedes hacer entender a esa gente que el mundo no es blanco y negro? El mundo es... Yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Que hace 40 años, justamente, sí, había un poco, o sea, eso de la izquierda y la derecha tenía mucho más sentido. También frente al imperialismo de Estados Unidos. Okay. O sea, eso era la línea era los que luchaban contra el dominio de Estados Unidos. Sí. Que Estados Unidos, hasta ahí en los años 50, 60, etcétera, derrocaron a los gobiernos democráticos o apoyaron a los que los derrocaron en Chile, en Argentina, sí. Argentina más o menos democrático, Brasil, Guatemala, etcétera, etcétera. ¿En Ecuador o no? Ecuador conozco menos. Sí, Jaime Roldós Aguilera dicen que se lo bajó la CIA, pero realmente, ¿quién sabe? Y mira, lo que yo aprendí, una de las cosas que aprendí en mi vida es que no hay que fiar primero en líderes. Y el segundo, que el viejo máximo sobre que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente es cierto. Claro. Que sea de izquierda o de derecha. Claro, es que ahí vamos, ¿no? O sea, cuando llegas a ese nivel, da igual la etiqueta, ¿no? O sea, eres un dictador, eres un asesino, sí. ¿sabes? Y es que da igual. O sea, y creo que hay mucha gente que se vuelve selectiva en ese sentido. En el momento en el que una persona, por ejemplo, tengo muchos amigos venezolanos que se consideran muy de derechas, ¿no? Porque, claro, Venezuela es un país que ha sido afectado por un gobierno que se dice de izquierda, lleva a la derecha. O sea, es una cosa que pasa. O sea, es como España tira a la izquierda porque tuvo el franquismo. ¿Sabes? Son cosas que pasan a nivel de... Entonces, me pasa que no tienen la capacidad... O sea, por ejemplo, yo tengo la capacidad de si yo veo que alguien está haciendo algo mal, sea del lado que sea, estás haciendo algo mal. Sí. Si están cometiendo genocidio alguien de izquierda o de derecha, es un genocidio, ¿no? O sea, es como... es lo que... Y es gente que no tiene la capacidad de to hold accountable,
¿sabes? A la gente de su lado, aunque cometan atrocidades. Sí. Que es como que... ¿Dónde Eso están lo tus decía, mira, principios? eso ¿Dónde lo está tu...? decía Franklin Roosevelt sobre Somoza, el padre Somoza, que es un hijo de puta, pero que es nuestro hijo de puta. Y yo tengo muchos amigos, desgraciadamente, que lo dicen eso. Bueno, no lo dicen así, pero, mira, pero que actúan así, ¿no? Que para ellos, Maduro, por ejemplo, mira. Ahora, yo bueno, yo creo que sea lo que uno piensa de Maduro, yo no estoy de acuerdo que Estados Unidos venga a decidir, a violar el derecho y capturarlo. Claro. Como yo no estoy de acuerdo con lo de Irán. Claro. O sea, los ayatolas que son los peores, ¿no? del Sí, mundo. sí, total. Pero no estoy de acuerdo que Estados Unidos venga a invadir Irán Sí, o sea, por un lado, la acción es una acción que o sea, considero no es la acción correcta, pero luego está la parte en la que se culpa a los venezolanos que celebran que se hayan llevado a Maduro, ¿no? Porque el venezolano que celebra esto es un venezolano que sufrió bajo Maduro. Totalmente. Y es como totalmente. que, sí, o sea, cuéntame lo que tú quieras de derecho internacional, pero esta gente, o sea, ¿cómo quieres que no me alegre, no? Sí, o sea, está como esa... Todos mis amigos venezolanos aquí se celebran el... Claro, o sea, cuando pasó eso, yo compartí una story y bueno, alegrándome que se haya ido Maduro. Y yo tuve muchísimas discusiones en Instagram ese día. Sí, claro. Me sentí, todo el sufrimiento venezolano de los 20 años lo sentí en 5 horas. Tuvo microdosing de venezolanidad. Pero algo que me dejó muy perplejo es que alguien me respondió, pero esto se tiene que resolver con democracia. Y yo, ¿qué? ¿Cómo con democracia? Maduro se ha robado las últimas 2, 3 elecciones. Claro. O sea, creo que sí. O sea, es una acción prácticamente bully, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Sí. Y sí, y violó el derecho internacional y la soberanía y todo. Pero luego, o sea, está como ese resultado. Por ejemplo, ves gente en Irán, ¿no? Que celebrando las actuaciones de Estados Unidos y de Israel en Irán. Y hay muchos iraníes que son muy pro-Israel. Porque, bueno, porque el gobierno de Irán les ha hecho lo que les ha hecho. Y es como... ¿Cómo los culpas? ¿Sabes? No, yo entiendo. Pero ahora vamos a ver lo que pasa en Irán y lo que pasa en Venezuela. Sí, total. En Venezuela no... Porque Venezuela no se ha arreglado tampoco. No se ha arreglado. Y ahora están preparando... Están preparando un acta de inculpación contra Delcy. Lo vi. Para que lo tenga así, para que todo el petróleo que va para Estados Unidos. Eso es lo interés de Estados Unidos. Y lo mismo en Irán. Eso, yo no creo que eso conlleve la democracia en Irán. Exacto. Es que, o sea, una cosa que pasa en Venezuela, que mucha gente con la que hablo me dicen, no, esto es parte todo del plan. En realidad, Trump lo que está haciendo es buscando la manera de que el chavismo se desmantele a sí mismo en vez de hacerlo de golpe, porque tiene que ser gradual, esto tomará años y no sé qué tal. Pero, o sea, por un lado, la misma gente que se robó las elecciones en julio del año pasado sigue ahí. Sí. Es el mismo gobierno. O sea, lo estás legitimizando. O sea, cuando alguien dice Delcy Rodríguez, presidente interino de Venezuela, estás legitimizando a ese gobierno dictador. Mira, exactamente. Sí, Bueno, por lo menos no hay copresidente aún. Sí. Bueno, es ella y el hermano casi, ¿eh? O sea, así que... y Jorge Rodríguez. Así que puede ser que haya una copresidencia ahí leve. Reed, queremos que pruebes la comida del Latinómetro. Tenemos que pasar a la fase de la comida que te traemos. Muy bien. Entonces te trajimos un plato de comida que es de Latinoamérica, de un país de Latinoamérica. Creo que lo vas a reconocer, porque es un país en el que has estado, ¿no? Entonces, quitamos esto, si quieres me lo das a mí. Y nada, nos tienes que decir... Si puedes mostrárselo a la cámara.
Sí, perfecto. Y nos dices cómo se llama este plato. ¿Se llama mixto? No sé cómo se llama. No, es tricky, un poco, quizá. Esto es de Argentina. ¿Ah, sí? No, Sí, no, sí. no lo conozco. Sí, Bueno, eso es lo que uno tiene jamón y queso y el otro tiene... Lo puedes probar, también, Eso es lo que tiene un poco en esas lancherías de cuarta categoría. Esto se come mucho en Argentina y tiene un nombre muy específico. No sabía. No lo sabes, ¿no? No. En Argentina esto se llama sándwich de miga. De miga. Ok. Sándwich de miga, sí, sí. Y es este pan como sin borde que lo hacen con jamón y queso. Este tiene aceitunas y queso, ¿sabes? Es como... Un sándwich de Buen miga. provecho. ¿Qué nombre latino le pondrías tú a esto? Un nombre latino. Sí, o sea, si tuvieses tú que bautizar esta comida, ¿qué nombre le pondrías? Blando. Un blando, está bien, un blando. Sí, no tiene tampoco mucha gracia, ¿no? O sea, No, es como... no. Creo que acabamos de ofender a Argentina. Otra vez más. Lo siento, Argentina. Bueno, sí, es el sándwich de miga. Esto es muy, muy famoso en la Argentina. Okay. Hace muchos años que no voy a Argentina. Claro. ¿Y no comiste sándwich de miga entonces cuando fuiste? O quizás sí, no te acuerdas. Yo era vegetariano. Eras vegetariano, mira. En realidad... O sea, eras el... Yo dejé de ser... justamente en Argentina dejé de ser vegetariano. Obviamente. Claro. pues. Porque en esa época no había mucho... Ahora todo el mundo casi Sí, sí, sí. Pero eras el full package, o sea, pelo largo, vegetariano, las venas abiertas de Latinoamérica. Sí, exactamente. Pero era tan difícil viajar, yo creo que antes de llegar a Argentina, mismo en Bolivia. Sí. O sea que llegabas, bueno, primero no iba con mucho dinero, entonces comía lo que había. Claro. Y no se podía decir, mira, hay carne dentro de eso. Entonces, Claro. ¿Tiene gluten? y después en Argentina, claro, con todo la carne y todo eso. Dejé de ser... Yo había sido 8 años vegetariano. Ah, mira. Es espectacular la carne argentina, no tiene sentido. Muy bueno. Pues la tendremos que probar. Porque yo no he ido, yo no he estado nunca en Buenísima. Argentina. Reed, quería preguntarte también porque según leí, o sea, tú formaste parte de la gente que llevó a Pinochet a juicio, ¿no? ¿O no? Ujú, sí. Bueno, eso muy modestamente, ¿no? Sí. Porque yo entro en la historia cuando, bueno, yo estaba ya trabajando, bueno, después de Nicaragua me incorporé al mundo de derechos humanos. Y Sí. trabajé en Amnistía, en Human Rights Watch, en Naciones Unidas, etc. Cuando Pinochet fue arrestado en Londres en 98, Sí. yo estaba ya en Human Rights Watch y entonces todo el trabajo del arresto de Pinochet fue obra de los chilenos y de los españoles, ¿no? Sí. De Baltasar Garzón, que el juez que emitió el mandato de arresto. Pero yo, desde Human Rights Watch, decidimos que y Pinochet en Londres, arrestado, contesta en los tribunales británicos argumentando de que como ex jefe de Estado que tenía inmunidad, que no se podía hacer. Entonces, fui a Londres. ¿Qué tan cierto es eso, la inmunidad diplomática? No era una inmunidad diplomática, Bueno. era una inmunidad de personal de ex jefe de Estado. Porque esto me recuerda, es un inciso pequeño, hay un cómic de Batman donde Irán lo vuelve primer ministro al Joker Ajá. y el Joker no le puede hacer nada y empieza a matar gente y no se puede, es político. Entonces, yo voy a Londres y los tribunales británicos aceptan Human Rights Watch Sí. como parte querellante, o sea, como parte del participante. Sí. Y entonces, ahí estamos 6 meses en Londres
Teníamos un equipo de solicitors y barristers para presentar los argumentos de Human Rights Watch que Pinochet no tenía inmunidad. Y finalmente la Cámara de los Lores, que era en esa época la Corte Suprema, el Comité Jurídico de la Cámara de los Lores, decidió que no tenía inmunidad, que a pesar de su estatus de ex jefe de Estado, que la tortura no era función de un jefe de Estado. Claro. Y que no podía pretender a inmunidad para actos que eran prohibidos por el derecho internacional. Entonces, eso fue una gran jurisprudencia. Y a partir de ahí, justamente, nos dimos cuenta que teníamos en la justicia universal un instrumento para llevar la justicia a otros torturadores y dictadores que parecían fuera del alcance de la justicia. Claro. Y en eso, comienzo contra el dictador de Chad y comienza mi vida de cazadictadores. Ok. Wow, brutal. ¿Que has estado involucrado en cuántos dictadores? ¿3, 4, 5? Varios, ¿no? Bueno, intentado por lo menos 10. Ah, wow. Pero, o sea, el único dictador que el cazadictadores ha podido condenar es Hissan Habre de Chad. Pinochet nunca finalmente fue condenado. Trabajé en casos de Idi Amin, hace 2 años fui a Surinam como observador en el juicio de su ex dictador, Desi Bouterse, que era realmente una de las experiencias más lindas. Él había cometido un masacre 42 años antes contra 15 opositores, los 15 opositores más prominentes en el país. Sí. Sindicalistas, periodistas, abogados. No me acuerdo en December Morden, porque ahí habla neerlandés. Y después él dejó el poder, comenzaron las víctimas, la lucha por la justicia. Después él fue elegido presidente, pero la justicia era tan independiente que el caso seguía. Y él fue condenado siendo dictador, o siendo presidente elegido. Wow. Después fue derrocado, Destituido. Perdió las elecciones. Ah, ok. Y ahí continuaba el juicio en segunda instancia. Y yo fui ahí por el veredicto del juicio en segunda instancia, que lo condenó. Wow. Pero él se fugó. No, ¿hacia dónde? No se sabe todavía. ¿No Pero se sabe o no se sabe? Mira, él volvió y murió. O sea, durante 1 año era Desaparecido. Como Puigdemont un poco. Como Puigdemont. Como Puigdemont. Y se decía que estaba en Cuba o en Venezuela. Lo más probable Cuba. Pero Surinam, eso imagino que no lo saben muchos latinoamericanos. Surinam es un país, mira, de lo más interesantes. Es el país con más diversidad. O sea, hay como 20% de hindúes, 20% de indonesios, 20% hay chinos, hay negros, hay ex esclavos. El actual presidente es un hindú. Wow.
Ahí ves en la calle un chino hablando con un hindú en neerlandés. Wow, es como... Y además es el país más forestado, eh, con más selva Sí. de porcentaje en el mundo. Porque la gente vive solamente en la franja costal. Ujú. O sea que se decía que él tal vez Estaba en él la selva. estaba en la selva. Ah, wow. Pero como tenía un problema de riñones, no sé si era posible. Es que hay una cosa... O sea, claro, Finalmente no es tan malo. Espera. Estaba siempre como esa idea, ¿no? Del dictador que comete atrocidades y luego vive su vida entera en el exilio y ya está, ¿no? O sea, es como está... Y claro, me parece brutal como que se haya roto eso, ¿no? O sea, que... Eso era el viejo refrán, era que si matas a una persona vas a la cárcel. Si matas a 20 personas vas a un asilo psiquiátrico. Pero si matas a 20,000, ya tienes tu exilio Sí, te en vas otro a Suiza, país, ¿no? en Suiza con tu cuento. Sí, sí. con Como Marcos Pérez Jiménez, dictador Ujú, venezolano, ujú. murió en Suiza. Tranquilo y Mira, feliz. había mucha gente así, ¿no? Que Sí, sí, sí. morían en la costa. En el costa. Hay un documental que vi hace unos años que se llama The Act of Killing. Me imagino que lo de tienes Indonesia. presente. Ujú. Y es durísimo. O sea, Sí. porque son los perpetradores contando cómo lo hacían. ¿Cómo lo decían? Wow, Muy, a muy, mí- a muy, mí- sí, sí, a muy mí- súper Sí, impactante. es inquietante, la verdad, verlo. Mucho. Porque ves cómo esta gente no tiene remordimiento alguno. Entonces, eso era un poco ¿no? Que había esa impunidad total. Ahora todavía vivimos en un mundo de impunidad, Sí, pero la diferencia es que han habido casos paradigmáticos como Pinochet y otros, y ahora se considera por lo menos anormal que haya impunidad. O sea, la gente queda impune, que sea Vladimir Putin que anda ahí, Netanyahu que anda bueno, dijo ahí. Netanyahu. Pero es considerado contra, o sea, ahora el mundo a través de la Corte Penal Internacional y otro, ha hecho un compromiso con la justicia, Sí. Pero luego no se cumple, ¿no? pero no se cumple. Ujú. Eso es. Tienes aquí un poquito de... Sí, eso. Luego no se cumple, o sea, porque a nivel de ejecución, ¿no? O sea, una persona como Netanyahu, ¿no? Que tiene una orden de arresto Ujú. por parte de la Corte Penal Internacional, ¿no? Exactamente. Nadie la ejecuta. Bueno, la deficiencia es que la justicia internacional no tiene policía. Claro. O sea que a menos de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ordene, bueno, estamos con Vladimir Putin, con Netanyahu, también hay mandato de arresto contra el jefe de la junta en Myanmar. Pero si esas personas quedan dentro de su país o de los países amigos, Claro, porque la justicia internacional depende de la cooperación de los estados. claro. Y si los estados no cooperan, Netanyahu va a Washington, va a la Casa Blanca. Por eso. Y es como... Wow. O sea, no sé. O sea, es como desesperanzador un poco Bastante. ver qué pasa en estas cosas. Pero bueno, o sea... No, pero eso, mira, estamos ahí para cambiar, para luchar contra esa impunidad, para movilizar a la gente, para cuestionar. Sí, total. ¿Crees que ve a cárcel Netanyahu? Yo creo que no. No, yo creo que se va a morir antes de ir a la cárcel. Normalmente va a morir antes, pero mira, Milosevic no pensaba ir a la cárcel. Eisenhower no pensaba ir a la Claro. cárcel. Los alemanes no pensaban ir a la cárcel. Sí, claro. ¿no? Total. Bueno, al final no lo piensas, ¿no? Al final tienes No. como esta... sí, es la... bueno, ojalá el mundo
vaya a la justicia. Ojalá. Bueno, Reed Kalman Brody. Es hora de tu veredicto. Hemos estado midiendo todo lo que has dicho y hecho. Y vamos a ver qué tan latino es, ¿no? Esto es una escala que va de menos latino a más latino. Lo menos latino es Abe Lincoln y lo más latino es el Che Guevara. Entonces vamos a ver en cuál estás. Considerando que, bueno, estuviste apoyando a que metan preso a Pinochet. Tu nombre, Reed, es de origen comunista. Viviste con un exiliado chileno y aprendiste español un poco chileno. ¿Tienes también. alguna palabra chilena que se te No, haya más pegado? y bien, tal? mira, más bien argentino y nicaragüense. No, que yo digo vos. Ah, ¿no? mira. Sí, sí, Hablo sí. con vos. Y ponele, ¿no? También. Sí. Vos estuviste en Potosí, estuviste con el sindicato de mineros de Potosí. Fuiste desnudado por la policía secreta en Argentina. No hay muchos, no han habido muchos entrevistados. No, aquí de entrevistados no hemos Eres el tenido. primer Eres el entrevistado que ha estado en Potosí, tenlo por seguro. Visitaste a los sandinistas, fuiste a Suriname. O sea, Y visitaste a los sandinistas y luego estás haciendo un informe contra... Sí. Y ¿Qué? te quitaron las venas abiertas de Latinoamérica, de América Latina. ¿Lo terminaste alguna vez? Sí, sí. Ah, ok. Sí, sí, no me... Yo me encontré con Eduardo Galeano años después. Sí, y le En dije, Nicaragua en el 19. Yo dije, mira, tu libro me ha cambiado mi visión del mundo. Y me dice, bueno, entonces valía la pena escribirlo. oh, qué lindo. Qué lindo. Lo único que te quita puntos es, bueno, es que empezaste diciendo que eres un expat Mm. y le pusiste blando al Bueno. al sándwich de miga. Entonces, bueno, ¿dónde lo ponemos? Yo diría, a ver, en la escala, ¿qué crees tú que está como por aquí en la escala? ¿Qué podría estar en esa escala? Yo diría que la camisa del Che Guevara. La camisa del Che Guevara. La camisa del Che Guevara. La camisa del Che Guevara que usan todos los jóvenes. Bueno, ya no tanto, ¿no? No. Ya no se No, usa ya la no. camisa del Che Guevara. No, eso pasó de moda. Pasó de moda. Volverá. Yo creo que Inditex hará la camisa del Che Guevara. ¿Cómo? Inditex. Yo creo que el Zara ok. lo pondrá, ¿no? Y será como la... No, ahora la- es la café. Ahora el el- equivalente sería el café. el cofille. Sí. El café de Sí, los sí. palestinos. Total. Pues nada, Reed, mil gracias por venir. Nos encantó hablar contigo. Sí, fue un Igualmente. episodio muy interesante, didáctico. Aprendimos mucho. Totalmente. Es brutal cuando viene alguien que nos cuenta cosas tan interesantes que pasamos el episodio prácticamente callados nosotros. Y eso es una buena señal. Así que, nada, mil gracias por venir. Reed, una cosa, el latinómetro se puede volver porque podemos medir si eres más latino cuando vuelves o Más menos. latino. ¿Sabes? Eres Entonces, más o menos latino. Yo ¿sabes? puedo aspirar llegar a este punto. Claro, sí, puedes llegar sin problema. Cuando metas Y preso... puedo retroceder también. Sí. Podrías retroceder. Sí, quizás podría- vienes un día y eres JD Vance, así que ten cuidado. Eso sería muy poco latino. Muy poco latino, sí. Sí, totalmente. Así que nada, mil gracias y nada, sí. Muchas gracias. Aquí quedamos. Y bueno, esto ha sido Reed Brody en el Latinómetro.